Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos, está listo para conversar con nosotros Carlos Gamarra, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido. Gracias, Lirio. Gracias por la invitación y a Venevisión, al noticiero, por permitirme a esta hora comunicarme con el país. Diputado, el presidente Nicolás Maduro llamó a un reordenamiento del PSV. Dijo textualmente: para nuevas batallas en defensa de la soberanía, la independencia y la construcción del socialismo. ¿En qué momento político estamos para que tanto la MUD como el PSV llamen a reorganizarse, a reestructurarse? Bueno, es normal que los partidos se revisen permanentemente. Nosotros, tomando en cuenta el planteamiento del presidente Chávez, del comandante eterno, que siempre habló de la revisión, de la rectificación y del reimpulso, nosotros vamos a adecuar las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela en un proceso que se inició ayer, 20 de febrero, y que va a culminar el 19 de abril, cuando se cumplan 20 años de la discusión, del debate y de la aprobación de un documento de participación política que el presidente Chávez presentó al MBR, al Movimiento Bolivariano en aquel momento, para ir hacia el camino electoral que aprobó la participación en las elecciones del año 1998, que venía de un proceso ya el comandante eterno Hugo Chávez de recorrer el país 2 o 3 veces y que inició allí un camino victorioso hacia el 6 de diciembre de 1998. Nosotros vamos a adecuar las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela en un profundo debate que va desde las VC, los Comités de Lucha Popular para el Buen Vivir, todas las estructuras regionales, municipales, parroquiales y por supuesto la dirección nacional del partido. Vamos a concluir el 19 de abril en un gran encuentro donde se va a aprobar un documento que va a delinear la vinculación del Partido Socialista Unido de Venezuela con las 5 líneas estratégicas aprobadas en el tema del reimpulso económico, el tema fundamental de la seguridad del país, el reimpulso de las grandes misiones, la construcción de un nuevo poder popular y, por supuesto, la conclusión de las grandes obras públicas para generar empleo que están inconclusas, que es parte de lo anunciado por el presidente Maduro. Nosotros en ese debate permanente, en ese encuentro con el pueblo, vamos a conseguir salidas en esta consulta, en esta nueva reencuentro, en este ir hacia lo más profundo de nuestro pueblo, a construir un nuevo partido que se adecue a una situación de amenaza que tiene el país ante sin lugar a dudas, las adversidades, la situación de conflicto que se vive en el mundo y que tiene a Venezuela como un objetivo fundamental por su importancia estratégica y por su grandes riquezas. Diputado, en otro tema, ¿qué se puede prever de cuál será la línea del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de conversar telefónicamente más recientemente con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, acerca de Venezuela, de recuperar o intentar recuperar la democracia en Venezuela? Hizo lo propio también por teléfono con los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, con el de Colombia, Juan Manuel Santos, y con Pedro Pablo Kuczynski de Perú. Sin lugar a dudas que hay una ofensiva de los sectores conservadores de América Latina. Todos estos nombres que tú acabas de señalar son presidentes que expresan una visión radicalmente distinta a la construcción del socialismo bolivariano, de un mundo de igualdad, de justicia social, como lo son y lo somos en Venezuela y la mayoría de gobiernos progresistas que en esta década florecieron bajo la influencia decisiva de la revolución bolivariana y el liderazgo del comandante eterno Hugo Chávez. Estos presidentes, que son una especie de reacomodo en América Latina y de avance de sectores de la ultraderecha, tienen a Venezuela como un mal ejemplo y trabajan permanentemente para la liquidación del proyecto bolivariano y para la liquidación de la revolución bolivariana. Nosotros nos vamos a defender con más democracia, con paz, con encuentro, con diálogo, que es lo fundamental, y con una
decidida participación y una decidida voluntad de resolver los problemas económicos. Nosotros no necesitamos tutelaje de nadie. Nosotros, el presidente Maduro ha sido muy claro, nosotros somos soberanos, independientes, nosotros abogamos por la autodeterminación de los pueblos. No puede venir nadie a darnos en Venezuela ninguna lección de democracia, porque no hay más democracia que la democracia popular directa que en Venezuela se ha fortalecido en los últimos 18 años. Y estos países, fíjate cómo está Argentina, Macri, con apenas en un año la aprobación del 20%, todas las conquistas sociales. Brasil congeló por 20 años lo que es la inversión social, porque para ellos no es inversión, es gasto. La derecha tomando espacios, y fíjate cómo el presidente de Estados Unidos, muy polémico por cierto, en todo caso nosotros llamamos a la sensatez y le pedimos que por los canales regulares nosotros podamos restablecer las relaciones. El presidente Maduro ha hecho un llamado a restablecer las relaciones con Estados Unidos, a tener relaciones de respeto, con dignidad, con soberanía. Nosotros no nos involucramos en los asuntos internos de ningún país y por eso no aceptamos bajo ningún concepto ningún tutelaje, y menos de sectores de derecha que no tienen nada que ver con la construcción del socialismo y de un mundo de justicia social. Menciona usted el diálogo. Nos viene a la mente esa imagen de ayer del presidente Maduro reunido nuevamente con el expresidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para tratar de rescatar el diálogo. Un diálogo con quien, si el interlocutor conocido como Mesa de la Unidad ha decidido congelar esas conversaciones desde diciembre del año pasado. Y no nos cansaremos de llamar al diálogo, porque es la única opción. Nosotros decíamos recientemente en otra incursión, en una entrevista que nos hacían, decíamos, o es el diálogo o es el diálogo. O es el diálogo o es del otro lado la muerte. Y nosotros, nadie quiere que aquí los venezolanos terminemos con una ola de violencia que se sabe cuándo comienza, pero no cómo termina. Nosotros preguntamos, y yo te preguntaría a ti, Lirio, y a todas las mujeres y hombres de buen corazón que nos escuchan a esta hora en el país, que nos ven a través de Venevisión. Yo pregunto, ¿queremos para Venezuela una situación como Colombia, que entró en un tobogán de guerra y apenas décadas después está terminando con un saldo de violencia, de muerte, de dolor, de tristeza, de desplazados? Nosotros queremos un país como Libia, como Siria, no. Y la única manera de resolver las contradicciones profundas que existen en este país y de conseguir puntos de encuentro y de acercamiento es el diálogo. El diálogo que además está impulsado por el Vaticano como solicitud de la oposición, y que el nuncio apostólico Giordano Aldo ya dijo, estamos listos para ir a una nueva fase del diálogo, pero que la oposición, inclusive Lirio, nosotros recordamos que el propio Papa Francisco se ofreció y ofreció la sede del Vaticano para una reunión entre los sectores que representan visiones distintas de país en Venezuela, y la oposición se negó. Y Julio Borges lo negó y cerró esa posibilidad de plano. Es decir, no quieren ir ni siquiera a dialogar con el Papa. Queda poco tiempo, quisiera su comentario ya como parlamentario acerca de nuevamente la palabra desacato que surge alrededor de la Asamblea Nacional por supuestamente obstaculizar el trabajo de una auditora de la Contraloría General de la República, y que la directiva de la Asamblea no dudó en calificar como una nueva manera para frenar el trabajo del Parlamento. Bueno, en primer lugar, no sabemos cuál es el trabajo, porque la Asamblea Nacional se ha convertido lamentablemente en manos de la directiva de la oposición en un club de vagos, de gente sin oficio, que no tiene nada que decirle al país, que no tiene nada que ofrecer al país, que aprobó unos parapetos de leyes que no son aplicables, cuyos actos son absolutamente inconstitucionales, y que además estafó la voluntad de sus electores, y que se ha dedicado solo a conspirar y a colocar fecha de salida del presidente Maduro. La Contraloría General de la República, como máxima autoridad del sistema de control fiscal, como lo establece la Constitución desde el artículo 287 al artículo 291, 290 concretamente, pero el 289, que precisa las competencias de la Contraloría General de la República en todo lo que tiene que ver con el sector público,
la fiscalización y el control del gasto público en los poderes públicos y en el sector público. Tiene toda la autoridad, también establecida en la Ley Orgánica de Contraloría, en el artículo 9, en todos sus numerales, para auditar, para controlar el gasto público, para colaborar con los poderes, con la Comisión de Contraloría, cuando incluso la Comisión de Contraloría aprueba una sanción política, lo primero que va es un informe a la Contraloría General de la República, porque es la que constitucionalmente está autorizada para hacerle seguimiento a todo el gasto público, de tal manera que no pueden hablar de intromisión, porque en todo caso la Contraloría General de la República lo que está es cumpliendo con sus funciones tal como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Nos alcanzó el tiempo. Gracias por haber venido. Gracias a ti, Lirio, nuevamente. Gracias al noticiero Venevisión. Así despedimos entrevista Venevisión con Carlos Gamarra, diputado a la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela.